Pero bueno, intentaré ampliarles sus dudas, claro, también resolverles algunas cuestiones, pero principalmente quiero que se lleven una idea en la metodología y en la idea de cómo se deben hacer actualmente los negocios. Los cambios que ha habido legalmente pareciera que no nos afectan a muchos, ¿no? Si somos chiquitos, grandes, medianos, pareciera que a veces los chiquitos decimos, ¿y a nosotros por qué, verdad? Esto es para nadie. Sobre todo el tema de lavado de dinero, pues tenemos en ciertos sectores, o todos, casi la mayoría más bien tenemos la idea de que pues eso es para narcotraficantes, ¿no? Ese tema es como para gente que está en la delincuencia organizada, gente que pues que anda haciendo el mal, ¿no? Pero pues nosotros, ¿qué problema podemos detener, verdad? Sin embargo, pues no. Y bueno, y paralelamente pues viene con el tema de la corrupción, lo cual pues todavía me lo hace un poco más delicado tocar el tema. Sin embargo, vamos a ir viendo distintos enfoques que se han ido creando y que es principalmente cómo debemos de abordarlo. A ver si yo sí puedo con el… No, ya, sí tiene razón, ya no tiene pila, sí. Hacia abajo, pues no, a ver. Ya, bueno. Corrupción y lavado de dinero. Para mí son dos puntos perfectamente que van unidos. No pueden ir uno sin el otro. A raíz del año 2003, empiezan en materia de corrupción nuevos tratados internacionales, principalmente firmados a través de la ONU. Pero hay un cambio en el giro y en la concepción que tenemos actualmente de la corrupción, porque todos podemos hablar de corrupción y entenderíamos directamente que es el simple acto de corrupción a través realizado de la propia autoridad. Es decir, para que haya corrupción, forzosamente tiene que haber una autoridad y eso es el concepto que generalmente tenemos todos. Sin embargo, después de ese convenio de 2003, hay una modificación dentro de nuestro concepto de corrupción y habla de que para que se inicien los actos corruptivos, forzosamente surge dentro de la persona o dentro de la empresa, porque si no hay quien ofrezca, no hay quien reciba, en un caso muy típico, ¿verdad? Entonces, la primera ideología que tenemos que cambiar es, primero debo de verificarme a mí y saber quién soy yo y quién está dentro de mi institución. Esto conlleva dos puntos muy importantes y dos reformas del año pasado que han trascendido mucho. Primera, la de junio del año pasado, en la cual se agrega un marco regulatorio a la persona moral, en la cual le dice la persona moral ya puede ser sujeta de una responsabilidad penal. Segunda, en el mes de julio ingresa una nueva reforma en la cual me habla de es la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Y tú vas a decir, ¿y yo qué tengo que ver con la Ley General de Responsabilidad Administrativa? Bueno, pues a través de esta nueva ley establecen que todos aquellos particulares, personas físicas o morales que tengan alguna interacción en algún punto con una autoridad y no lleven a cabo unas determinadas políticas que ahorita vamos a verificar, podrán ser sujetas de sanciones administrativas y o hasta de delitos. Entonces es donde viene esa parte que no importa si mi empresa es chiquita, grande, mediana o del tamaño que ustedes gusten y manden. Y sí, en efecto, se genera una carga administrativa en pro de cuidar la economía nacional, que ese es el punto al que ahora voy. El lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? Bueno, burdamente dicho, pues es la intromisión de recursos de procedencia ilícita a la economía formal, es decir, meto dinero derivado de alguna actividad delictiva, defraudación fiscal, fraude, abuso de confianza, secuestro, trata de blancas, venta de armas y me usan para llevar a cabo. ¿Por qué se quiso que en este simposio se tocara en temas de desarrollos inmobiliarios, pues el tema de lavado de dinero y de corrupción? Bueno, el sector inmobiliario está tipificado y creo que muchos ya han escuchado hablar de la ley de lavado de dinero como una actividad vulnerable. ¿Por qué es una actividad vulnerable? Bueno, en el sector inmobiliario está señalado que es la principal fuente de intromisión de recursos de procedencia ilícita a la economía formal. Tanto es así que el año pasado, por ahí de junio del año pasado, el gobierno de Inglaterra determinó que a uno de sus principales bancos ingresaron 32,000 millones de dólares provenientes del cártel de Sinaloa para efectos de lavado de dinero. Nada más, es una cantidad pequeña, ¿verdad? Y ayudó a solventar los gastos.
de pues muchas deudas hipotecarias que se tenía, y ahorita Inglaterra está batallando por esos montos que se ingresaron y que fueron confesados por una institución bancaria. Es a ese grado. ¿Y para qué fue? Para créditos hipotecarios, para solventar esos créditos hipotecarios y esas pérdidas. Por eso es que el tema del desarrollo inmobiliario es tan importante. En otro ejemplo, este año, en el mes de septiembre, si no más me equivoco, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió la primera evaluación nacional de riesgo. Y lo que determinó dentro de esa primera evaluación nacional de riesgo es que la actividad, ahorita vamos a ver, dentro de las 3 actividades con mayor alto riesgo, de esas actividades vulnerables que ustedes ven en esa ley, es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es uno de los que tiene el más alto índice, ¿de acuerdo? Y van picos muy de la mano. Sin embargo, pues vamos a ir viendo, a ver. Hacia abajo me dijeron, ¿verdad? Ah, ya me lo van a cambiar. ¿Cómo ven? Está tranquilo el tema, ¿verdad? Bueno, mientras continúo explicando un poquillo. Miren, la corrupción, como ya lo dije, toma mayor injerencia a nivel de particulares a partir de la reforma del 18 de julio del año pasado. ¿Qué es lo que me dice? Señores, cualquier persona que tenga una relación correlativamente con cualquier autoridad, no sé si le puedas cambiar, ya me le cambiaron ahí, pero debe de tener ciertas políticas o instrumentar determinadas políticas que me permitan, si me cambias una más, cámbiame, no seas malito, René, a ver, de ahí, no, ahorita me voy a regresar a todo eso, ahí, debe de tener determinadas políticas, forzosamente, nosotros llamamos manuales. Y vean cómo les voy enlazando uno por uno. Me dice, si tú tienes forzosamente una relación, por ejemplo, solicito una licencia, entro a concursos con la propia autoridad, debo de tener ciertas políticas, primeras y básicas que establece. La primera, un manual de procedimiento de manual de organización. Debo de delimitar quién dentro de mis áreas, a qué función se dedica cada área. Desde mi área administrativa, mi ADMA de solicitud de permisos, mi ADMA de ventas. ¿Por qué? Y este punto es muy importante. Para que pueda entrar el marco de corrupción y de lavado de dinero, en este primer manual o en esta primera política, cuando nosotros hacemos algo que se llama cumplimiento normativo de las personas morales o cumplimiento normativo de la propia empresa, dice que mi línea más débil para que haya un acto de corrupción o un acto de lavado de dinero es mi área de ventas. Dice, tu área de ventas es tu área más delicada. En materia de lavado de dinero, la persona no le importa contar de vender. Si a él le dicen, te voy a pagar una casa $1,000,000 en efectivo, la persona va a recibir el flujo de efectivo forzosamente porque yo estoy bajo un esquema de comisiones y eso te hace endeble. La persona que le dices, me consigues el permiso sí o sí, va a ver la forma de llevar a cabo los actos para poder obtener ese permiso. ¿Y qué es lo que dice? Me los delimitas para que cuando entre ahorita que vea adelante la responsabilidad penal de la persona moral, yo sepa quién fue el culpable y a quién voy a sancionar. 2. Un código de conducta debidamente publicado y socializado. Es decir, tú tienes que publicarme, y actualmente todavía no me dice cómo, debes de decirme cuáles son tus marcos de ética que tienen dentro de tu propia institución. Y todos, porque cuando llegue la inspección, todos tus colaboradores deben de saber cuáles son mínimamente esas políticas y conductas de ética. Luego me habla de un sistema de control, un sistema de vigilancia y un sistema de auditoría. Olvidémonos de la parte fiscal y del auditor y toda esta parte. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, ¿quién va a vigilar o a supervisar principalmente las operaciones monetarias dentro de la empresa? Porque para que haya un acto de corrupción, forzosamente debe de haber hecho un acto de salida de flujo de efectivo para que se diera el acto corruptivo, en un ejemplo básico, independientemente del tipo de corrupción o del delito de corrupción en el cual nos estemos enfrentando. Entonces es, ¿quién vigiló cómo salió ese dinero? Porque si la autoridad detecta en el momento de estar haciendo el acto de corrupción a la persona que está entregando, él es el que será responsable. 2, la vigilancia. Entonces, no basta con que tengas un control, alguien que te establezca políticas. ¿Quién lo va a vigilar? Y finalmente,
¿quién te va a auditar? Esos son los marcos y sistemas que se tienen que empezar a implementar. El lavado de dinero, por lo menos en el sector de actividades vulnerables, todos los términos de la ley, ya existe uno, por lo menos uno, que es el obligado al cumplimiento. No tiene una obligación, ¿cómo decirlo? No tiene una obligación administrativa, nunca se le va a sancionar, pero él es mi obligado de cumplimiento, ¿ok? Hasta ahí. En el sector financiero ya tenemos algo más evolucionado, como hace rato escucharon, los oficiales de cumplimiento certificados y los del el Comité de Comunicación y Control. Ahí ya existen, ellos tienen que tener una certificación y ellos tienen responsabilidades penales directas, ¿de acuerdo? Luego, otro de los que me está pidiendo es las políticas en recursos humanos, es decir, ¿cuál es tu sistema de reclutamiento? Suena feo porque yo sé que también estamos en la época de los derechos humanos y en la época en que no podemos denigrar a una persona, verificar a una persona, pero por ejemplo, si yo tengo una persona que quiero que ingrese como mi director de finanzas, pero yo verifico en su buró de crédito que tiene un adeudo, su adeudo es aproximadamente 200,000 a 300,000 pesos de adeudo, por un decir, estamos hablando de una persona que a mí me va a generar un alto riesgo, por ende no puedo contratarlo, porque para mí empresa es un alto riesgo, ¿de acuerdo? Oye, tengo familia que puede tener lazos con personas narcotraficantes, con personas que están condenadas por algún delito patrimonial, generaría un alto riesgo. Todo eso son los que ahora se tiene que empezar a incurrir en todo ese manual de políticas también de recursos humanos. ¿Qué pasa si no los tengo y sucede? Bueno, la pena o la multa por no tenerlo es hasta de 2/3, hasta de 2 tantos iguales a la obtención del beneficio. Entonces, si estoy construyendo una serie de departamentos y de repente detectan que la licencia de construcción tuvo un vicio o fue derivada de un acto de corrupción, a mí me van a sancionar por 2/3, por 2 tantos iguales a la venta de todos mis edificios, así de fácil. ¿Cuánto tiempo tienen para sancionarme? 7 años a partir de que se genere el acto de corrupción. Suena feo, ¿verdad? Pero así es. Y tiene una razón muy importante. Cuando yo me meto a hablar de temas de lavado de dinero, el lavado de dinero me habla de que debo de cuidar primeros 3 factores para no celebrar una operación. Fíjense, el primero me dice, primero tienes que verificar el riesgo país. ¿En qué país estás llevando a cabo los actos de lavado de dinero? Si tienes un país de alto riesgo, no debes celebrar con una persona en ese país o con una institución bancaria en ese país, de ese país, actos de lavado. Nosotros vivimos en México. El año pasado la ONU tuvo la puntada de aventar que México era el país más corrupto del mundo durante algún tiempo. Estamos en el país mayor exportador de cocaína. Somos un país de alto riesgo. 2, tu segunda variable es verifica tu riesgo servicio. ¿Qué servicio es el que estás obteniendo? Oye, me dedico al desarrollo inmobiliario, vendo casas, hago préstamos. ¿Qué crees? Son actividades vulnerables, son actividades sujetas de… Híjole, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tú el que quieres venirme a contratar? Yo soy abogado. Ah, ¿qué crees? También eres una actividad vulnerable. Son los 3 tipos, riesgo país, riesgo servicio, riesgo cliente. En mi caso yo no podría contratar con nadie porque imagínense, soy mexicano, abogado, especialista en lavado de dinero y aparte quiero hacer que alguien me haga una fusión en escisión. Es totalmente ávido que si lo vemos desde la perspectiva de otros países, somos de alto riesgo para otras naciones. Por eso es que el marco en materia de corrupción, de lavado de dinero y el reforzamiento en personas morales se ha incrementado. Tenemos que incrementarlo porque a través de nosotros estamos haciendo muchos actos de lavado de dinero. La evaluación nacional de riesgo que les comentaba que hace la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que los principales riesgos que generan el lavado de dinero en nuestro país son, primero, la delincuencia organizada. 2, la corrupción. Y 3, ¿qué creen? Hace rato escuché a alguien decirlo. La economía informal. Son las 3 principales fuentes de lavado de dinero que se generan en nuestro país y con las cuales debemos de tener más cuidado. Bueno, en un marco conceptual solamente, como ya se los dije, es la intromisión de los recursos. Sin embargo, el lavado de dinero tiene 3 etapas. Ya les hablé un poquito de corrupción, ahorita les voy a hablar un poquito de lavado de dinero para hacer nuestro empalme. Tiene 3 etapas, la colocación, el ocultamiento
y la integración. ¿Qué es? La colocación es cómo voy a llevar a cabo esos actos de introducir a la economía formal el lavado de dinero. Y es la etapa donde si no detectamos a tiempo, no vamos a tener una debida persecución del lavado de dinero. Y lo más importante es donde estamos nosotros en el sector inmobiliario. ¿Cómo? Voy y te compro una casa. Voy y te compro un inmueble. Te hago un arrendamiento. Ahí está. Esa intromisión en ese sector es donde está el punto principal de la economía informal o de las actividades ilícitas. Les recuerdo, la actividad ilícita es cualquier acto, cualquiera. No crean que es, y reitero, solo delincuencia organizada, solo narcotráfico, secuestro, trata. No, señores, puede ser cualquier delito que genere un recurso. Y principalmente como nosotros tenemos tipificado, ya no importa a veces el antecedente, simplemente con que tú no puedas acreditar la legítima procedencia del bien que estás llevando a cabo. Ahí va a entrar una discusión más fuerte en los siguientes años, pero de momento así está la regulación. El ocultamiento. Voy a mover a través de determinados instrumentos, llámese otros tipos de personas morales, haciendo cambios de dólares o determinados puntos para ir mezclando, es decir, que no se vea la verificación de ese origen. Las SOFOMES, ¿se acuerdan? Y muchos hemos escuchado hablar de las SOFOMES. Las SOFOMES, ¿por qué fue un alto riesgo para México desde el año 2008 cuando el Grupo de Acción Financiera nos revisó? Porque dijo, oye, te estás metiendo a revisar temas de lavado de dinero y me avientas un tipo de sociedad que no requiere regulación alguna. El problema es que ahí se introducieron muchas personas que no sabíamos de dónde tenían el origen o los recursos para poder llevar a cabo esos préstamos. Entonces yo evito el dinero, evito el préstamo en efectivo y te pido que forzosamente me empieces a hacer transferencias electrónicas para llevar a cabo los pagos. Ahí es otro punto en el cual hubo una afectación principalmente a los sectores inmobiliarios. Y finalmente la integración, que la integración no es más que ya lo introduje a la economía formal, ya le di 1000 vueltas, compré desarrollos, vendí desarrollos y ahora lo que quiero es que me lo coloques en el nombre o a través de la persona que yo considere principalmente para que ya lo tenga yo a mi disposición. Esas son las 3 etapas básicas del lavado de dinero y en las cuales, les reitero, al ser una actividad vulnerable los desarrolladores inmobiliarios, pues están dentro de la primera. Creo que ya me fui al revés. Ok, ya les di este marco. Bueno, ya les di hace rato qué políticas mínimas van a tener si tienen operaciones con sector de gobierno. Ahora, ¿cuáles son las que ustedes ya tienen? A lo mejor algunos de ustedes ya las han visto o ya las aplican, sobre todo en enajenaciones de bienes inmuebles, lo cual es muy importante. Esta actividad es la más regulada, la más revisada por todos lados. Fíjense. La entrada y salida, la entrada de flujos para llevar a cabo la construcción, los bancos generan algo que se llama su perfil transaccional. Es decir, los bancos saben ustedes cuánto mueven, dónde mueven, hacia quién le mueven el dinero. Y no sé si han escuchado que de repente es que me bloquearon la cuenta bancaria y me piden que llame para que aclare un punto del por qué, hasta personalmente, ¿no? Oye, es que quise comprar algo en línea y de repente me bloquearon la tarjeta y no sé qué. Eso que se llama que salen de su perfil transaccional y al salir de su perfil transaccional algo pasa. Entonces el banco automáticamente, si es de alto riesgo, le manda el aviso a la unidad de inteligencia financiera. Eso pasa en personas físicas y en personas morales. Luego, eso es cómo lo detecta el sistema financiero. Luego, en actividad vulnerable, en la fracción quinta del artículo 17 de la ley, me habla de diversos supuestos. Me dice el que compre o enajene de forma habitual o profesional, el que desarrolle, y desde diciembre del año pasado ya nos dijeron que se entenderá por desarrollador, y el que haga el intermediario. También los intermediarios o los corredores inmobiliarios tienen que presentar su aviso de lavado de dinero y finalmente el notario público, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, son alrededor de 7 a 9 avisos más o menos los que van a dar el seguimiento a todo el desarrollo inmobiliario que ustedes pueden llevar a cabo, que estén haciendo. Pero la ley del lavado de dinero, ¿qué me pide para que yo pueda tener mi debido cuidado? Fíjense, me pide un manual de organización del área interna de cumplimiento. ¿Qué es eso? Me pides por favor que yo verifique quién es el que va a revisar si es o no sujeta de emisión del aviso de lavado de dinero el inmueble que se llevó a cabo en venta o del cual estoy fungiendo como intermediario. El intermediario en el tema del desarrollador inmobiliario tiene es el punto más endeble y el que más información puede presentar. Fíjense, si yo soy intermediario inmobiliario y me han contado, yo no estoy seguro que así pase, pero de repente firman los contratos privados de compraventa y le pongo que vale 2 millones de pesos en el contrato privado. Y luego voy con el notario y le digo, a valor de avalúo, y por favor que el avalúo salga
lo más abajito posible. Y entonces el desarrollador inmobiliario, el intermediario inmobiliario mandó el aviso con 2 millones de pesos de costo, porque ese es lo que él tiene en su contrato privado. Y el notario lo mandó en 1.800.000 pesos. ¿Ya vieron cómo ya hubo un acto, una intención de engañar al fisco? ¿Ya vieron cómo el que es el que debe tener más cuidado ahí es el intermediario inmobiliario? Luego, me pide un manual para la obtención de datos y documentos de identificación de clientes o usuarios. ¿Qué me pide básicamente? En personas físicas, pues su identificación, comprobante de domicilio, RFC o CURP, correo electrónico, ¿de acuerdo? Son los datos que más o menos me piden. Aquí el punto importante es tengo que empezar a documentar toda esa información, porque si hay un caso de lavado de dinero en el cual lleguen y me hagan una visita de verificación, me van a pedir todo eso, entonces necesito empezar a generar mis expedientes de identificación. Luego, me habla de un manual de políticas y procedimientos para el resguardo y manejo confidencial de la información. ¿Se acuerdan que por ahí tenemos una ley que es de protección de datos personales? Y luego me da mucho cuando estamos identificando, me dice, pero es que ¿por qué te lo voy a dar si es mi información personal? Sin embargo, la respuesta es muy clara y la comparto. En ningún solo tema del que ustedes me quieran decir está por encima de temas de seguridad nacional. En el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional habla de que el cuidado del sector financiero es un tema de seguridad nacional. Por ende, si esto es la intromisión de dinero ilícito a la economía informal a través del sistema financiero, es un tema de seguridad nacional y no vale marco de ley de protección de datos personales. Solamente lo que vale es, no puedo pedir más de lo que técnicamente me piden las reglas de carácter general y los anexos de identificación. Luego viene el manual para el alta y registro. También me dice, oye, tienes que tener un manual de cómo hiciste tu alta y registro, qué información agregaste cuando te diste de alta, hay que tenerlos. El manual de procedimientos para la presentación de avisos y el manual de procedimientos para el control de seguimiento de operaciones. ¿Por qué? Uno es cómo hice para presentar y el otro es cuando hay acumulaciones. En el caso de los desarrollos inmobiliarios es complicado, pero en algunos sectores como préstamos, donativos, se acumulan los factores y se tiene que ir acumulando mediante un procedimiento. Aquí, ¿cuál es la multa que tengo? Pues está chiquita, dice que puede llegar hasta el 100% del valor de la enajenación que se llevó a cabo. Entonces, échenle, ya llevan 2 tantos del beneficio más el 100% del valor de la operación. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y para ir rematando, en junio del año pasado les digo que se introduce un marco que se llama responsabilidad penal de las personas morales. ¿Qué es lo que dice ese marco de responsabilidad de las personas morales? Dice que la persona moral también ya podrá ser técnicamente sujeta de una responsabilidad penal. ¿Y cuáles son sus consecuencias principales? Que me disuelvan, que me pongan una amonestación económica, que me suspendan la actividad o que me suspendan el poder llevar a cabo funciones. Sin embargo, la más peligrosa de todas es la amonestación pública, es decir, la autoridad podrá publicar a aquellas personas morales que han participado en la comisión de un delito. Y señores, ustedes se pueden ir a pelear con lo que ustedes gusten y manden, pero la presencia en el mercado respecto de alguien que está en un listado en el cual dicen, estos señores, persona física o persona moral, principalmente otra persona moral, fue sujeta o participó en la comisión de un delito, de eso no van a salir nunca. Nunca eso ya no se vuelve a ganar nunca esa confianza en el cliente, decir, ay, ¿en qué estaba yo metido? ¿Cómo me puedo salvar de eso? Dice que cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de la organización. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué es la debida inobservancia? Bueno, en algunos países, principalmente desde el año 2006, hay algo que se llama compliance o cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo es una serie de procesos que cualquiera, no me habla de que gane tanto o que facture tanto, me habla de cualquier persona moral, debe de tener ese cumplimiento normativo que mínimamente debe de cuidar sus recursos humanos, su gobierno corporativo, es decir, sus debidas prácticas corporativas, su sistema de vigilancia, hace rato vimos un sistema de vigilancia respecto de las operaciones que lleven a cabo, la verificación de sus contratos
y hasta la verificación de sus órganos administrativos. Es decir, si yo soy el obligado del cumplimiento normativo y yo veo que los accionistas de repente empiezan a presentar dinero, empiezan a ingresar dinero que está fuera o no acorde a los marcos o a los negocios que ellos tienen, hay un punto en el cual yo tengo que informar. O me están forzando a que lleve a cabo determinadas operaciones con determinadas personas, tengo que informar porque si no, la responsabilidad pasará a la persona física y preferimos que se quede a la moral. O decir, mira, a la inversa, vino una persona, me quiso comprar 10 departamentos, pero yo le dije que no porque me di cuenta que todo esto pasó. Me compró primero uno, por ejemplo, y luego al poco tiempo vino, pidió un crédito hipotecario que según le había costado y de repente viene y ya me quiere comprar 10 departamentos. Oye, ¿cómo lo hizo? Que un crédito que en efectivo lo tenía, lo pasó a su cuenta, no cumple. Hay algo que se llama, y que aquí surge, que es la denuncia interna. Yo tengo que hacer un listado, como un acto administrativo, por llamarlo de alguna forma, en la cual yo levante todos los hechos y acontecimientos que sucedieron para que cuando llegue el asunto penal a mis manos, yo diga, yo sí cumplí, yo sí tuve mi procedimiento, yo sí hice mis debidas prácticas, es más, hasta identifiqué a la persona fuera de, y aquí está mi expediente para que por favor no me sanciones penalmente. Me voy a ir saltando un poquito. Ok, nada más que aquí tengo que dejarles algo claro. Cuando hay un delito en la materia penal, o sea, puede ser que haya un delito derivado de la primera ley que les dije, ley de responsabilidad administrativa, otro en términos de la ley de lavado de dinero, pero para efectos de que pueda ser sancionada la persona moral, este es el catálogo. Me dice terrorismo, contra la salud, corrupción de menores, tráfico de influencias, pero sin embargo tengo cohecho, falsificación y alteración de moneda, comercialización de objetos robados, fraude, encubrimiento y lavado de dinero. Entonces, técnicamente nosotros podríamos andar ahí por 3 si es que nos andamos portando mal y una si es que somos utilizados como un medio, como puede ser el lavado de dinero. Bueno, y la defraudación fiscal, ¿verdad? También hay que tener cuidado ahí un poquito con ese tema. Ya no leo para dónde es. Ok. En diciembre del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la ley me emite, porque hasta antes de diciembre del año pasado había un problema para desarrollos inmobiliarios o para desarrolladores inmobiliarios. La plantilla de envío de lavado de dinero no me permitía, no tenía las características propias para que yo pudiera llevar a cabo el envío. Pero sin embargo la UIF ya dijo, ya nos dimos cuenta que tú no me estás informando. A septiembre del año pasado solamente se me habían registrado 7,000 desarrolladores inmobiliarios o 7,000 que estaban ahí. Hay un cuestionario base y dicen, pues todos tienen problemas, solamente lo contestan 786 desarrolladores de los registrados. Y entonces dice, sí, pues entonces modifico tu plantilla. ¿Y qué me vas a tener que informar? Aquí les dejo algunos conceptos que vienen dentro de la publicación del mes de diciembre. Pero ¿qué dice que me tienes que empezar a informar? ¿Quieres generar un desarrollo inmobiliario? Muy bien. Me vas a decir quién es el fideicomiso, quién es la fiduciaria, quiénes son sus socios, si esos socios están aportando a través de terceros, de dónde provienen los recursos de esos desarrollos inmobiliarios, cuál es la variación en los capitales si hay aportaciones posteriores. Y me las tienes que informar hasta antes de la semana pasada, porque fue la primera fecha, te doy ese chance, si no me las presentas, empezarás a incurrir en faltas administrativas. Entonces, todo eso debieron de haberlo informado a más tardar el 17 de febrero pasado. ¿Por qué? También sacó un listado y dice, yo no sé de dónde están sacando dinero. El tema en el desarrollo inmobiliario, ya se dio cuenta y dijo, en el tema en el desarrollo inmobiliario no solo es el que compra. El tema en el desarrollo inmobiliario, y tiene que ver mucho con lo que pasó en Inglaterra, tiene que ver con quién construye, cómo construye y de dónde obtiene recursos el que construye. Y fíjense cómo ya se empezó a empalmar. Y también sabes cómo vamos a apretar un poquito más, el tema del outsourcing. ¿Dónde está la subcontratación de personal para esos desarrollos inmobiliarios? ¿O con qué elementos materiales los empezaste a ver? Y entonces ya vieron cómo se empieza a hacer el gobierno debidamente, perdón que lo diga, pero debidamente una estructuración y dice, ya te estoy cuidando con corrupción, porque obvio, y a lo mejor me voy a quemar, pero pues es más fácil que sancione yo a un particular por andar ofreciendo a que sancione a una autoridad por andar recibiendo. Hace un mes, tuve la oportunidad de estar justo en Canaco, en la plática de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ellos dijeron, nosotros en la Evaluación Nacional de Riesgo pusimos la corrupción, sin embargo, no encontramos un solo acto o elemento que nos permita determinar que hay corrupción en México.
Bueno, pues ellos lo dicen, ¿no? Otro tema. ¿Ande? No hay ninguno, no encontraron, porque ellos tuvieron que hacer todo un análisis desde 2010 hasta 2015 de dónde hay, para poder determinar. Miren, el Grupo de Acción Financiera, que es el que nos está forzando a todo esto, les dijo, tienes que evaluarte, dime tú cuáles son tus riesgos. Fíjense nada más, dice Gafi, primero evalúa tus riesgos para que puedas generar tus marcos normativos. Pero apenas el año pasado, en septiembre, emitieron la evaluación. Sin embargo, desde 2008 ya tenemos marco de lavado de dinero, ya teníamos marco de corrupción, ya tenemos ley de lavado, pero todavía no sabíamos cuáles eran los riesgos y qué teníamos que cuidar. Pero ya los tenemos, ¿no? El chiste es que no nos quitaran el apoyo del Banco Mundial. Pero, dice, no hay. Estuvimos indagando en sentencias, en asuntos, y no hay. Hay actos de responsabilidad administrativa a servidores públicos. Pero fue porque emitieron mal una determinación, pero corrupción, que esté terminado corrupción, cohecho en cualquiera de sus variantes, no existe un solo antecedente. Lo pusimos porque ONU dijo el año pasado también, lo que les acabo de decir, que México es el país más corrupto, sin embargo nosotros no sabemos de dónde lo emitió ese criterio. Es muy delicado, ¿verdad?, el tema, pero bueno. Entonces les digo, se empieza a hacer el empalme, ya te cuidé corrupción, ya tienes un marco regulatorio en materia de lavado, ya te estoy amenazando a la persona moral y ahora también ya me di cuenta que, curiosamente apenas se dieron cuenta que el lavado de dinero principalmente en desarrollos inmobiliarios está en el que construye. Puede ser que ahí estén los flujos de efectivo. Entonces hay que empezar a cuidarlos, si están haciendo desarrollos, hay que empezar a cuidar, hay que presentar sus avisos. Seguramente va a salir una prórroga porque se tardaron mucho en emitir y técnicamente esto se debe haber presentado desde septiembre de 2013, pero como no había plantilla nos habíamos estado esperando. Otro punto importante que ha generado también todo esto, dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo se determinaron algunos factores a considerar de personas de alto riesgo. Primera, accionistas jóvenes. Primer punto, ¿qué es un accionista joven? O sea, ¿quién determina que es joven, no? Dos, debes de cuidarte de tener relaciones o operaciones con personas morales que estén en un domicilio virtual. ¿Mande? Ok, hay personas morales que alquilan un domicilio, hay personas que hacen un mal hecho, son sociedades de papel y van y se ponen en un domicilio y ahí están, ¿no? Y están con 200 sociedades en un cuartito de 4x4, ¿es cierto? En un departamento de 60 metros cuadrados, ¿no? Pero también se puede determinar que es una oficina, a lo mejor cuando tengo diversas instalaciones. De hecho, hay unos grupos, ustedes deben saber mejor los nombres, y que de hecho acaban de llegar revisiones por temas de simulación de actos. ¿A dónde? Cerca de Tlalpan, casi pegado, casi para la salida de la caseta, hay unos desarrolladores justo que se dedican a alquilar oficinas de 60 nada más cabe el escritorio, no sé cómo se llama, la verdad, los grupos son muy grandes, pero ahorita me acuerdo. Y les llegaron a todos revisiones porque están en una oficina virtual, pero oye, es que somos profesionistas y pues aquí estamos, ¿no? Otro punto, oye, si el grado de tus ingresos no es acorde al domicilio en el cual te encuentras ubicado, eres un tema de alto riesgo. Entonces quiere decir que si yo soy, por ejemplo, los muchachos ahora, ¿no?, diseñadores de páginas web o de todo este tipo de situaciones, ellos no necesitan una mansión, un edificio entero para poder llevar a cabo su desarrollo, necesitan una computadora, un escritorio, sus jeans y empezar a trabajar, no necesitan más y generan millones, pero son de alto riesgo. Entonces, dentro de su propio sector de desarrollo inmobiliario, ustedes tienen que empezar a ver toda esa parte, primero hacia ustedes y luego hacia el cliente que ustedes también están atendiendo. ¿De acuerdo? A lo mejor ustedes tienen espacios físicos, oye, a lo mejor yo estoy rentando espacios físicos y aquí puede llegar una revisión, pero pues el tipo es a lo que se dedica, ¿no? Entonces tengo que estar dado de alta yo, tengo que estar presentando mis declaraciones de impuestos, tengo que identificarlo debidamente, atender mi contrato soporte y esa es la forma en la cual ustedes de mejor forma se van a empezar a cuidar. Cuando yo soy un corredor inmobiliario, ¿no? Si yo estoy haciendo un desarrollo inmobiliario, tengo que hacer muchos más pasos, como todos los manuales, prácticas y demás, a los cuales yo estoy sujeto. Entonces, deben de empezar a cuidarse desde esa perspectiva. Este es el artículo de la ley. Nada más para recordarles, en términos de ley de lavado de dinero, tengo las siguientes obligaciones. La primera es darme de alta, primero en el portal del SAT, para poderme inscribir al de lavado de dinero. 2, identificar a mis clientes usuarios. Identificar, no conocer. Tenemos ya conocimiento de revisiones por parte del SAT en la cual han llegado y dicen, es que tú debiste de haber sabido si ahí vivía tu cliente, dónde estaba. Oye, no. Eso es para el sector financiero. Yo nada más tengo que
conocer a mi cliente, también no sobrepasemos algunas cosas. Respetar, ustedes principalmente en desarrollos inmobiliarios, respetar los umbrales de limitación en el uso de efectivo, principalmente en compraventas, y presentar mis avisos en tiempo. Son sus 4 obligaciones básicas, ¿de acuerdo? Tienen más, pero las básicas, digamos que son estas. Debe rondar, si no me equivoco, los 620,000 pesos, si no me equivoco, del monto del limitante, pero por ahí está. La verdad no me lo sé, son tantos que no me lo sé, pero ronda como los 620, porque estaba en 570, se ha ido como a 620 más o menos. Conforme a las sumas, no conforme al salario mínimo, no se me vayan ahí a confundir también. Esto es lo que les decía, esta es la evaluación nacional de riesgo que publican, y es tal cual el cuadro que salió publicado, y si observan, aquí me dice que el sector de riesgo más alto, y fíjense, transmisión de derechos sobre inmuebles es el más alto, es de los más altos que tenemos en materia de riesgo. ¿Cuál? Mutuo, compraventa de vehículos. Ahí están sus principales riesgos. Por eso es que ustedes los van a empezar a verificar más y seguramente las primeras visitas de verificación recaerán más en este rubro. Fíjense, servicios de blindajes debajo, lo cual también es incongruente, por ejemplo, es el último, ¿se dan cuenta? ¿Por qué es incongruente? Porque pues no cualquiera anda blindado, ¿no? Normalmente o soy político o soy un alto empresario o tengo algo de que protegerme. ¿Estamos de acuerdo? Suena feo, pero es la verdad. No, les digo que voy para el revés. Estos ya se los comenté ahorita, son algunos nada más menciones básicas en temas de lavado de dinero. En lavado de dinero y en todas las actividades vulnerables de lavado de dinero hay algo que se llama tipologías. Ustedes deben de verificar cuáles son las principales tipologías, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera de México emite brevemente, pero emite algunos de los marcos más fáciles en los cuales cada actividad vulnerable es sujeta. La de ustedes, por ejemplo, aquí dice una persona compra y compra y compra y revende y revende y revende y revende y revende. Por ejemplo, el tema de Londres, ¿cuál es el tema en el cual se dieron cuenta? Londres de por sí era una ciudad cara, de repente empezó a ser carísima y se necesitaban créditos hipotecarios altísimos y la gente ya no podía pagar esos créditos hipotecarios, es donde introducen el dinero. ¿Qué pasó? Cierto sector del cartel de Sinaloa compró determinados inmuebles y empezó a revender a un valor más alto, un valor inusual. Ahí es donde está un primer factor. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay lugares que tú dices, por ejemplo, Ciudad de México, que está tan pegado a Estado de México, estamos de acuerdo que los valores comerciales entre uno y otro a veces son descomunales, o no, puede ser que valga lo mismo, pero en una tengo un departamento de 80 metros cuadrados y en el otro lado, casi pegado, tengo una casa de 250 metros cuadrados o 300 metros cuadrados con un mismo valor. Eso no es proporcional. Por ejemplo, hablemos de ciudad satélite, a lo mejor la del Valle, por ejemplo, que no está en una distancia tan alejada, pero el factor es ¿con base en qué? ¿En base a qué tienes una diferencia tan descomunal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué actualmente hay tanto arrendamiento inmobiliario? ¿Por qué? Porque, ¿mande? Esa es una, ¿no? Pero ¿de dónde salió el flujo de efectivo para poder comprar inmuebles tan caros? A veces tantas personas, sobre todo en personas físicas, esas personas físicas de verdad generaron para llegarte y decirte, nosotros asesoramos a desarrollos inmobiliarios, ¿no? Y de repente nos llegan, ¿qué crees? Tengo una persona que quiere comprarme 30 departamentos. Digo, no dudo que hay personas que tienen la capacidad, ¿no? Pero 30 y 30, y tú dices, bueno, a lo mejor tienen cierto antecedente, cierto… ¿Dónde está o de dónde provienen esos flujos? Es la parte donde te das cuenta y dices, bueno, ahí puede ser que no tengas problemas, ellos hicieron su procedimiento de lavado, pero sí te empiezan a brincar focos rojos cuando tú empiezas a voltear y ves tantas casas, tantos desarrollos con rentas, con rentas y con rentas y con rentas y con rentas, que genera que hay una plusvalía, que la gente digamos de clase media no está pudiendo pagar los créditos hipotecarios o prefiere no endrogarse, ¿estamos de acuerdo? Entonces ellos no compran, están abajo, las rentas altas y las casas aún más altas. Entonces, las plazas comerciales es otro factor también, ¿no? ¿Cuántas plazas empiezan y en cuánto tiempo pasa? Por la misma generación, ustedes pueden decir, no, es que ya ponen una a cada esquina, ¿no? Pero, ¿por qué tan fácilmente se quitan un local y otro local? Son esos factores que a lo mejor ustedes los ven económicamente o en el tema del desarrollo, pero en la UIF los ve desde una perspectiva de algo está pasando y algo me está afectando en ese factor. ¿Por qué están tantos en tan pocas manos? Es donde empieza a pasar. ¿Quién está pagando? ¿Quién va a pagar esas rentas a veces tan elevadas, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, les comento y les reitero en Inglaterra. De hecho, si ustedes quisieran verlo, hay un video en YouTube
que habla así, póngale así, desastre inmobiliario en Inglaterra, cártel de Sinaloa, y van a ver. Ahí pueden aventarse, son 2 horas y tienen todo el tiempo del mundo y hacen toda la explicación. No es un programa mexicano, es un programa inglés, en el cual hablan de la forma de intromisión de todos esos flujos de efectivo y cómo afectó al propio desarrollo inmobiliario. Tipo HSBC, ¿verdad? Ya también lo vivimos, ¿verdad? Ellos nada más dijeron, no, nosotros solamente fuimos 8,000 millones de pesos, digo de dólares, tampoco es para tanto, allá sí fue una lanísima, pero aquí nosotros poquito, no le metimos tanto, ¿no? Pero bueno, pues este es el punto del por qué queríamos nosotros abrirles un panorama. Serían temas muy largos, serían temas de exposiciones y pues yo también ya sé que están cansados, no hay que retrasarlos más. Pero sí les pido a favor que se concienticen a sus manuales, a sus políticas, a empezar a cuidarse de no ser sujeto de una conducta delictiva, porque a veces el problema no es entrar, sino el problema es salirnos de esos problemas por no tener los debidos actos, ¿no? A veces no se requiere porque no hay algo que me diga cómo debo de hacerlo. Al momento no hay nada, no hay nadie que sea capaz aquí de decirme cómo. Todos podemos tener, su servidor puede tener ideas de cómo puede ser plasmado, cómo se deben hacer esos manuales, cómo pueden ser esas políticas. A lo mejor los contadores pueden tener una mayor capacidad porque ellos ya han llevado temas de auditoría y ellos tienen una mayor visión a lo mejor más amplia y podrían apoyar, pero la realidad es que al 100 nadie sabe cómo podrán ser esas políticas. Simplemente hay que empezar a implementarlas, hay que empezar a tener cuidados y bueno, pues por mi parte es todo. Espero les haya ampliado sus dudas, sus temores, esos no, pero, y si quieren, espero no tener aquí muchos, pero yo siempre que doy una plática, sobre todo en sectores inmobiliarios o en cualquier sector, parto de un punto principal. Mucha gente, sobre todo los sectores de venta, y si ustedes son de ventas o si tienen gente que esté a sus ventas, el artículo 400 bis 1 del Código Penal Federal, hay que leerlo, el artículo 400 bis 1 del Código Penal Federal dice específicamente que los funcionarios, administradores, empleados, prestadores de servicio que auxilien en la comisión de un delito que tenga relación con lavado de dinero, se les ampliará la pena en una 1/4 parte. Entonces, tenemos que cuidarnos todos, es por el bien de todos y de una economía un poco más sana, ¿de acuerdo?